Y en el cruce entre geografía y economía aparecen entonces los fenómenos económicos, su distribución en la superficie terrestre y también el sistema de interrelaciones que los une. La idea de abordar el estudio, digamos, del espacio económico, o sea, se realiza en general a través de la geografía económica, ¿sí? Que actualmente tiene, digamos, una perspectiva de estudio más bien de estudio del espacio económico, no del espacio geográfico, ¿sí? Si bien la geografía económica es una rama de la geografía humana, ¿sí? Que en principio era localizar los hechos o actos económicos en la superficie terrestre, ha cambiado de enfoque a partir de varios autores. Un autor latinoamericano muy importante es Santos, que plantea más el estudio del espacio en relación a las relaciones espaciales, dice, ¿no? De las actividades y el medio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que hay ciertas actividades que se escapan al espacio geográfico en el cual se desarrollan. Por ejemplo, ciertos productos que se realizan o se industrializan en cierto sector, después terminan siendo consumidos en otra parte del mundo y son parte, digamos, de esa actividad económica que se circunscribe en un punto específico de, por ejemplo, el espacio terrestre, ¿sí? Hace un par de años empezamos a generar varios artículos, trabajos de tesis de maestría y doctorales, en las cuales abordamos justamente la cuestión yerbatera desde un análisis más de economía regional, ¿sí? La idea es desde una mirada, o sea, geográfica económica, utilizando un concepto que es el de circuitos productivos, ¿no? Que justamente trata de conceptualizar la actividad dentro de una actividad como única base, ¿no? La actividad yerbatera se puede concebir como la producción, distribución y consumo de un producto, y a partir de eso uno puede ver que si bien la producción yerbatera se circunscribe solamente a, o sea, la totalidad de emisiones, norte de Corrientes, este de Paraguay, sur de Brasil y alguna parte de Uruguay, o sea, prácticamente ya está siendo industrializada en varias partes del mundo. Siria, por ejemplo, en un principio empieza a exportar o importar yerba mate, y ahora ellos están, digamos, localizando en zona productora para producir sus propios, digamos, productos de acuerdo a sus gustos, ¿sí? En este sentido, la idea de circuito productivo nos permite ver, o sea, no solo la cadena productiva, que a veces la cadena es como que tapa a los actores involucrados, sino al contrario, la idea de circuito es ver la complejidad de los actores que intervienen. O sea, no es lo mismo en el sector primario, que en una cadena productiva se habla de sectores, ¿sí? En el circuito se habla de eslabones en los cuales hay productores pequeños, medianos, grandes, circuitos integrados, ¿no? Hay empresas integradas, y uno va viendo la complejidad de ese sistema y después cómo se desarrollan en el espacio geográfico. Es interesante la mirada geográfica y, bueno, el diálogo que se da entre la economía y la geografía por ciertas cuestiones que tienen que ver con el principio de, digamos, de observación del espacio, ¿no? Hay cambios históricos, o sea, el paisaje geográfico, histórico, económico va cambiando, es uno de los principios que se trabaja, ¿no? El principio de evolución, transformación, otro de coordinación, ¿no? Al principio, si vamos a la historia de la yerba mate, por ejemplo, se industrializaba casi en su totalidad en la zona de Puerto Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y eso con el tiempo fue cambiando, ¿no? O sea, pero todo depende de las dinámicas, o sea, entre geográficas y económicas, ¿sí? Hay distintas situaciones en las cuales, por ejemplo, por las distintas lógicas, o sea, hay ciertos sectores productivos que ya son de más vieja data. En la zona sur tiene sus hierbas y marcas tradicionales que abastecen el mercado interno y también tienen cierto grado de exportación, ¿no? El tema de los sitios se da con justamente un sector y un espacio en el cual, digamos, es de reciente ocupación territorial de Misiones, que es el norte de Misiones, ¿sí? Y con yerbales nuevos y de alta densidad, ¿sí? Todo, digamos, un sistema mucho más complejo en el sentido de, digamos, la complejidad de todo lo que es la producción, elaboración, empaquetado, y venta, ¿no? Entonces, Siria es uno de los principales destinos de exportación de yerba mate, y a pesar de estar en un contexto constante de, digamos, de guerras y situaciones, digamos, muy complejas, la inversión y el consumo de este producto hizo que, o sea, ellos aseguraran la producción, instalando sus propias empresas e inclusive sus propias plantaciones, y como te decía, con ciertas características ya distintas a las tradicionales, ¿no? Son yerbales de alta densidad, un sistema, digamos, de producción y elaboración mucho más acelerado que otro tipo de, digamos, de estacionamiento, que son tradicionales, ¿no? De 2 años. En ese sentido tienen cámaras de estacionamiento y, bueno, elaboran un producto que está directamente orientado al tipo de consumidor que ellos tienen en Siria, ¿sí? في قلب الطبيعة الخلابة زرعت ومن المياه العذبة رويت وبأياد أمينة قطفت سيكاديرو بدقة وعناية جمعت وعلى الحطب حمصت ونشفت
سيكاديرو، عاماً من التأني بالطبيعة خمرت، وبأكثر المخابر دقة فحصت وحللت، جمعت وبأحدث التقنيات عبئت. سيكاديرو من قلب الطبيعة. Actualmente en nuestro equipo sí hay, o sea, gente vinculada a las ciencias económicas, sí, pero en general son más disciplinas vinculadas, por decirlo así, vinculadas en las ciencias sociales, sí. Hay muchos historiadores, hay un par de sociólogos que han trabajado con nosotros en los equipos de investigación. Un par de geógrafos, lastimosamente el espacio acá en Misiones no tiene muchos geógrafos, o sea, de formación trabajando, pero digamos, hemos tenido contacto con un par de geógrafos con los cuales justamente hemos intercambiado estos conceptos, estos enfoques para poder analizar el espacio desde lo geográfico y desde lo económico, o desde la geografía económica, para poder empezar a ver otras cosas que es simplemente ver cuánto se exporta, ¿no? Porque uno puede ver el destino de exportación, pero si uno no indaga más en profundidad, desconoce que después hay una empresa siria que está instalada en territorio argentino, o también en el sentido de esta producción que, si bien la producción de yerba mate o de hoja verde o de canchá se realiza acá en Misiones, después termina en un hipermercado que está, digamos, industrializando esa yerba en otro sector de la Argentina, ¿sí? En este sentido se dieron varios contextos hasta legislativos, ¿no? Tratando de impulsar una ley que tenía que ver con el envasado en origen, ¿no? Pero bueno, eso va como casi a contrapelo de la dinámica económica que se da de hecho, ¿no? O sea, una cosa es la cuestión política que se quiere, digamos, enmarcar dentro de la actividad productiva, y otra cosa es cómo deviene la actividad, ¿sí? Como te decía en un principio de la historia económica yerbatera, la industrialización se daba fuera del terreno productivo primario, y actualmente la parte industrial otra vez está como deslocándose, ¿no? En otros sectores del país, y quizás puede ser hasta inclusive del mundo, ¿no? La idea de poder analizar lo económico como un circuito productivo, te decía, nos permite ver, o sea, permite visibilizar o hacer aparecer en escena las economías regionales, ¿no? Porque si no son como simplemente ciertas actividades desvinculadas de un sistema económico nacional, y al contrario son parte de un sistema, son parte muy importante del sistema. Vemos que a veces con cambios de políticas en términos económicos vinculados a el desarrollo de las economías regionales y un, digamos, esquema político donde no se tiene en cuenta, o sea, digamos, los impactos, digamos, negativos, no solo económicos, sino sociales, políticos, hasta inclusive en una provincia en la cual se produce alimento, se empieza a producir situaciones de hambre, ¿no? Entonces, si no podemos observar que las economías regionales, o sea, el espacio geográfico en el cual estamos insertos, generan mucho valor, generan mucha, digamos, capacidad para, digamos, desarrollar distintas actividades productivas, o sea, integradas a la Argentina o al mundo, hace que se escape, digamos, esa mirada, y también no tengamos posibilidades de pensar, digamos, la actividad, en el caso mío que yo estudio la yerbatera, con visión a futuro, ¿sí? La yerba mate también se está pensando no solo en términos de infusión, sino de otros usos vinculados a las cosméticas, licores, perfumes y otros usos que tienen que ver con bebidas energéticas, y bueno, quizá inclusive hasta revolucionar la industria alimenticia, ¿sí?